soy Luna y en el video de hoy vamos a hacer un tema que he estado tocando en varios misterios misteriosos, pero que no me había dado el tiempo de realmente profundizar en ello, que es acerca de asesinos. En esta ocasión me puse a investigar algunos patrones de conducta que tienen los asesinos, características en cuanto a su perfil psicológico, etc. Y creo que esto será un buen recurso para cuando busquemos cosas de misterios misteriosos y todo eso, como para comprender un poco mejor la mente asesina. Así que voy a comenzar ahora. Solamente quiero decir que esta magia, hice un video de maquillaje de esto. Probablemente no es lo que esperan, pero lo voy a subir quizás al día siguiente de que suba este video, así que próximamente, solo en cine. Así que vamos a comenzar ya con el video. La principal característica que suelen tener los asesinos, especialmente si son asesinos en serie, es que pueden ser psicópatas o sociópatas, lo cual estos dos tipos de personalidades tienen en común que no sienten mucha compasión hacia el resto de las personas y que tienen una actitud más egoísta, pero al mismo tiempo es autodestructiva. De hecho, una de las principales señales de alarma en un niño que puede llegar a ser asesino es que comiencen matando animales pequeños, gatitos, ese tipo de cosas. Demuestra ya una actitud basada a la destrucción. Obviamente no van a matar a un niño tan fácilmente a menos que hayan sufrido algún tipo de abuso, lo cual me lleva a la siguiente característica, que es que por lo regular tienen alguna experiencia social que las ha dañado, alguna experiencia tóxica, ya sea en la escuela, en su hogar, ya sea que sus papás los maltrataban o que les hacían bullying. Entonces eso mismo hace que ellos reaccionen de manera violenta, porque solo les han enseñado que es la única reacción que se puede tener en cuanto a enojos o frustración, y ahí es cuando suelen empezar este tipo de conducta. Por lo general son personas que tienen un cierto resentimiento hacia la sociedad, y es por eso que no les interesa lastimar a alguien o a la familia de alguna persona, porque saben que es como, pues tanta gente me ha herido, yo puedo herir a otras personas y estamos a mano, por así decirlo. Y muchas veces ni siquiera es un pensamiento consciente, simplemente es la manera en que ellos proyectan cosas. Obviamente otro tipo de cosas sería que hayan vivido en pobreza, que tuvieran algún tipo de abuso sexual en su familia, también es un indicador muy grande de este tipo de cosas. Pero en general, por lo regular, las personas que suelen matar a sus víctimas las ven como los culpables de que mueran. Y hemos visto esto en muchísimas ocasiones, tanto en feminicidios, donde literal es matar a alguien porque es una mujer. Ellos piensan como es su culpa por ser mujer. Cuando una madre mata a un hijo, es su culpa porque él me hizo tal cosa, por su culpa ya no pude hacer tal cosa cuando estaba joven, así que lo voy a matar. Incluso en el caso que vimos de Columbine, Eric Harris era más como, estaba muy obsesionado con la selección natural, que es básicamente que en la naturaleza lo que tiene que morir muere y lo que sobrevive es lo bueno, lo que sí es fuerte, vaya. Entonces él pensaba que cuando sucediera todo esto de Columbine, van a salvarse los que se tengan que salvar, van a salvarse los que puedan escapar y los que sean débiles van a morir. Y para él eso era como, es tu culpa por ser débil. También puede ser que vean a su víctima como una amenaza, alguien que les hizo daño en el pasado, o alguien que sea un obstáculo para alcanzar un fin, como hemos visto en misterios misteriosos. Muchas veces la gente mata más que nada por dinero, por herencias, porque es algo que se interponía para lograr algún objetivo. Y ahí es cuando entra esa característica de ser muy egoísta y pensar incluso que eres mejor que los demás, como tú no te lo mereces, me lo merezco yo, pero te interpones, entonces te matan. También obviamente existen aquellos asesinos que simplemente matan a una víctima sin razón alguna, sin que las conozcan, simplemente porque tienen ciertas características físicas que les recuerdan a alguien más que les hizo daño, o simplemente porque los encontraron en un momento en el que descargaron su furia o su ira en alguien y ellas fueron las personas que encontraron en el camino y eran blancos fáciles y pues les tocó a ellos que les ocurriera la tragedia. Sin embargo, la mayoría de los asesinos tienen malos padres y ni siquiera se refiere a padres que hayan abusado tanto de ellos, también puede ser padres que los ignoren,
padres que fueron muy permisivos con ellos cuando eran pequeños. Padres, de hecho la mayoría son padres hipócritas, que son muy malos con los niños, que son muy violentos con los niños, pero que en la comunidad son personas muy amables. Todos los ven como gente de bien. Ese tipo de cosas enseña a los asesinos a mentir y a aparentar en la sociedad, mientras que por dentro esconden algo más oscuro. Que la mayoría de los asesinos son personas muy respetables en su comunidad, que nadie se espera que sean asesinos, son gente de bien, con una buena familia, con un buen trabajo. Algunos incluso son personas que son muy carismáticas, que tienen ese don, pueden ser como muy seductores. Y esa es la razón por la cual muchas personas incluso admiran a asesinos. Esa es la razón por la cual muchos incluso se enamoran de asesinos. De hecho hay fandoms de todo, en serio. De Charles Manson, todos sabemos del fandom de Columbine. O sea, hay gente que realmente siente empatía con ellos porque ellos se han enseñado a fingir enfrente de las personas, de algunas maneras ser un poco más manipulador y hacerles creer que son gente de bien cuando en realidad le quitaron la vida a varias personas. También otro tipo de rechazo sería el rechazo social, tanto con amigos, con chicas. Este tipo de cosas, más que generarles odio, también les puede dar una actitud un poco antisocial. Porque obviamente si desde pequeño te rechazaron, nunca te dieron la oportunidad de socializar con otra gente, entonces nunca sentiste cariño, empatía hacia otros seres humanos, entonces es más fácil hacerles daño. Suelen ser personas más agresivas, que no tienen mucha experiencia conviviendo con gente, así que no tienen muchas habilidades sociales. Siempre suelen ser ese cliché de el rarito del salón, la persona más calladita, porque simplemente nunca se les dio la oportunidad de entrar en la sociedad y ahora sienten ese tipo de rechazo. Existe algo llamado visibilidad de las minorías, que es cuando la gente rechazada comienza a rechazar a los que alguna vez los rechazaron, por así decirlo. Ellos son la minoría y siempre seguirán siendo la minoría, pero cuando ellos estén en un poder, ellos van a ser los que se la devuelvan a las personas que alguna vez los molestaron, que alguna vez los rechazaron, que nunca los integraron en su grupito. Y así es como muchas veces sucede en ese tipo de casos. Otras características que pueden tener los asesinos es, por ejemplo, que sean muy buenos con las palabras, pero el lenguaje corporal siempre los delata. En general pueden parecer muy arrepentidos de lo que hicieron, pueden parecer muy inocentes. Les digo, hablan con mucha fluidez, saben expresarse ante la sociedad, pero su lenguaje corporal siempre va a denotar agresividad, ataque, estar a la defensiva. Muchas veces no muestran nada de sentimientos cuando hablan de la muerte de alguien, y esto es lo que los hace sospechosos principales. Por ejemplo, cuando se trata de una familia o de gente que se conoce entre ellos y comienzan a hablar de lo tristes que están, pero no sale nada de lágrimas, no suena que su voz esté quebrando. Ese tipo de cosas no las controlas cuando estás pensando en decir una mentira. Es por eso que la mayoría de los asesinos suelen ser sospechosos una vez que dan su declaración, ya sea porque no coincide y también por su lenguaje corporal. Otro punto importante de los asesinos es que además de tener ciertas características de maltratar animales, también puede ser piromaníacos. Y algo interesante que encontré es que la mayoría tienen o tuvieron incontinencia urinaria a una edad que no es común. Obviamente los niños cuando son pequeños todavía están aprendiendo a ir al baño, pero cuando existen este tipo de problemas en una edad como en la adolescencia, esto también puede ser un indicio de que algo malo está pasando. Claro que también puede significar depresión, entre otros problemas psicológicos, pero por lo general indica algo bastante más grave. Por lo regular, las víctimas de los asesinos suelen ser personas que los conocen. Es muy raro, a menos que sea un asesino serial, que mate gente que no conoce, gente en la calle vulnerable y listo. Por lo general, los asesinatos que ocurren una sola vez, o sea, quien ha cometido un solo crimen, suele ser más por conveniencia, porque va a recibir algo a cambio,
o por simple venganza. También existen el tipo de asesinos que buscan sus víctimas muy vulnerables, personas que no tengan a nadie que vea por ellos, que nadie los pueda defender. Como vemos en el caso de Pizzagate, muchas de las personas que hacen sacrificios con niños los toman de lugares como de caridad, centros de niños donde no tienen padre, niños en situación de pobreza, que obviamente nadie los puede defender legalmente, que no pueden acusarlos con nadie, que les pueden meter miedo muy fácilmente e incluso engañarlos porque muchos de esos niños tienen alguna discapacidad. Se dice que un criminal siempre regresa a la escena del crimen, pero la realidad no es siempre así. Sin embargo, cuando las personas culpables suelen regresar a la escena del crimen, es muy común que se tornen muy emocionales. Por más asesino y psicópata que seas, siempre te va a dejar una especie de trauma matar a alguien. Es por eso que en varias ocasiones cuando los asesinos van al lugar de los hechos y tienen que contar lo que vieron o lo que hicieron ese día, es ahí cuando se delatan porque se ponen muy emocionales o se sienten muy violentos en la escena del crimen. Y otra cosa que hemos visto muy seguido y que creo que es muy importante es que cuando un asesino cubre el cuerpo de su víctima, por lo general significa que conocía a la persona y la apreciaba. Esto es muy común en asesinos que matan a algún hijo o algún conocido, algún miembro de la familia muy cercano. Como hemos visto en el caso de JonBenét Ramsey o en el caso de Paulette, que fue también encontrada entre un montón de sábanas, ya que obviamente si eres un asesino serial, ya mataste a alguien, muchas veces hay abuso sexual antes de ello, pues si matas a alguien simplemente lo dejas ahí y no hay ningún remordimiento. Sin embargo, si es alguien que amas, que conoces, estás en un trance en el que lo matas, estás en un momento de adrenalina en el que no sientes, no piensas en ese momento, pero no, obviamente no quieres ver lo que acabas de hacer, y es cuando los asesinos suelen cubrir a las víctimas. Y cuando esto pasa, por lo regular suele ser los padres o alguna figura de autoridad. En general hay muchos tipos diferentes de asesinos. También están aquellos que cobran por matar gente, que ellos ya están un poco más entrenados. Pero me gustaría saber ustedes qué opinan, si les gustaría que hiciera... A mí me gustaría mucho hacer algún video como de características específicas de cierto tipo de asesinos. Por ejemplo, de quienes cometen asesinatos por feminicidio, los que asesinan niños, los que cometen crímenes pasionales, los que disparan o cometen asesinatos en escuelas. Y me gustaría saber cuál les gustaría ver en los comentarios. También quisiera que me dijeran tal vez algunas características extra acerca de los asesinos. Pueden dejármelo aquí abajo, e igualmente si tienen la idea de algún caso de asesinos que quieran que tratemos en Misterios Misteriosos, me lo pueden dejar. Espero que les haya gustado este video. Es un poco más corto que los que suelo hacer, pero sentí que sería un muy buen tema que tocar y que sería un punto de referencia muy importante para otros videos. Así que esto sería todo por el día de hoy y espero que les haya gustado bastante. ¡Adiós!